Desde que los primeros conquistadores europeos pisaron América, una pregunta ha perseguido a Latinoamérica. ¿Dónde están los tesoros que nos robaron? No hablamos solo de oro y plata, sino de piezas invaluables, símbolos de culturas milenarias, saqueados durante siglos y hoy exhibidos en museos europeos o escondidos en colecciones privadas. Esta es la historia no contada del mayor expolio cultural de la historia, un robo sistemático que aún hoy sigue sin resolverse. Todo comenzó en el año 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas. Los pueblos originarios, como los aztecas, mayas e incas, poseían riquezas que los europeos jamás habían imaginado. El oro no era para ellos un simple metal, sino un elemento sagrado, vinculado a sus dioses y ceremonias. Pero los conquistadores solo vieron una cosa: la oportunidad de enriquecerse. Hernán Cortés, al llegar a Tenochtitlán en 1519, quedó atónito ante los tesoros de Moctezuma. Palacios cubiertos de oro, máscaras ceremoniales, collares de jade y esmeraldas. En solo 2 años, los españoles fundieron toneladas de objetos sagrados para convertirlos en lingotes, destruyendo para siempre piezas irreemplazables. Uno de los episodios más infames fue el rescate de Atahualpa. En 1532, los españoles capturaron al emperador inca y prometieron liberarlo a cambio de una habitación llena de oro y plata. Los incas cumplieron, llevando consigo objetos de valor incalculable, como el disco solar de oro puro del Coricancha. Pero los conquistadores, tras recibir el botín, ejecutaron a Atahualpa y fundieron todo el metal. Se estima que solo en este episodio se perdieron más de 6.000 piezas de arte precolombino. El saqueo no terminó con la conquista. Durante la colonia, España estableció el Quinto Real, un impuesto del 20% sobre todo lo extraído en América. Entre los siglos XVI y XVIII, más de 180 toneladas de oro y 16.000 toneladas de plata cruzaron el Atlántico en galeones. Muchos naufragaron, como el San José, hundido en 1708 cerca de Cartagena, con 11 millones de monedas de oro a bordo. Pero la mayoría llegó a Europa, financiando guerras y palacios. Mientras ciudades como Potosí se vaciaban de riquezas, en Madrid se construía el Escorial con plata boliviana. En el siglo XIX, con las independencias latinoamericanas, muchos creyeron que el saqueo terminaría, pero una nueva forma de expolio emergió: el coleccionismo científico. Expedicionarios como Alexander von Humboldt sacaron miles de piezas arqueológicas con el pretexto de estudiarlas. El caso más escandaloso fue el del británico Thomas Bruce, quien en 1806 robó los mármoles del Partenón. Aunque este caso es griego, en Latinoamérica ocurrió algo similar con los códices mayas, como el Dresden Codex, hoy en Alemania. El siglo XX trajo un saqueo más sofisticado: el tráfico ilegal. En 1987, el peruano Ricardo Palma robó más de 4.000 piezas del Museo Nacional de Arqueología en Lima, vendiéndolas a coleccionistas en Europa. En 2004, la subasta Sotheby's en Nueva York intentó vender un penacho azteca que México reclama desde hace un siglo. Y en 2018, el Museo Británico se negó a devolver los mosaicos de Teotihuacán, argumentando que no tienen solicitud formal. Hoy, los tesoros latinoamericanos están dispersos en lugares como el Museo Británico, que tiene más de 6.000 objetos peruanos, el Louvre, con su sala de arte precolombino, y hasta en el Vaticano, que guarda códices mixtecos. Países como México, Perú y Guatemala han iniciado campañas de repatriación, pero solo el 1% de las piezas ha regresado. Mientras, subastas en París y Ginebra siguen vendiendo objetos sospechosos como las estelas mayas de Christie's en 2020. Pero hay esperanza. En 2021, Alemania devolvió a Nigeria los bronces de Benín, sentando un precedente. Y en 2023, el Museo Metropolitano de Nueva York repatrió 23 piezas a Perú tras comprobar su origen ilegal. La pregunta es: ¿volverán algún día el penacho de Moctezuma, en Viena, o el tesoro de los Quimbayas, en Madrid? La lucha continúa, porque estos no son simples objetos, son la memoria robada de un continente.